Bien, vamos a resolver esta plantilla número uno de la colección Más allá del Sudoku del libro Pilas. Bien, como comentábamos en un anterior video donde presentábamos rápidamente las reglas del juego y resolvimos una plantilla, vamos a un primer consejo práctico es separar las pilas que necesariamente se tienen que activar. Por ejemplo, observamos aquí en la fila inferior tres pilas en horizontales y también bueno, tres pilas que implican seis polos, ¿no? Y ese 6 coincide con la suma de los números índices acá, ¿no? Tres polos positivos, tres polos negativos. Eso significa que hay seis polos, que es idéntico al número de polos por activar dentro de la plantilla. En esa medida entonces podemos decir que estas pilas se activarán sí o sí, ¿no? Para eso lo indicamos con un puntito, ¿no? Es un punto transitorio que luego inmediatamente vamos a saber deducir si es un polo positivo o si es un polo negativo. Bien, eso de ahí se resuelve observando aquí en esta columna. En esta columna, ¿de acuerdo? Donde se indican que existen dos polos positivos y cero polos negativos. Es decir, esto de acá, como se activa necesariamente, obligatoriamente, y no puede haber en esta columna polos negativos, entonces este polo inferior de aquí, este polo de acá, se activará en positivo. No hay otra forma, ¿no? No hay otra forma. E inmediatamente en la pila el otro polo se activa en negativo. Y eso, bueno, trae como consecuencia que los polos adyacentes se activen en forma, ¿no?, negativo para, sabemos, ¿no?, en principio de que dos polos de signos opuestos se atraen, ¿no? Y bueno, este de acá es positivo y aquí a la derecha este de acá será positivo y este de acá el polo negativo. Bien, entonces hasta ahí resolvimos. Primero separamos todos los polos de la fila inferior y interactuando con esta columna y los números índices indicados resolvimos el signo de cada polo, ¿no? Bien, bien, entonces continuamos entonces. Por ejemplo, en la misma columna que hemos trabajado acá, me dicen dos polos positivos, pero ya va uno, ¿sí? Ya va uno, entonces falta un polo positivo, pero ese polo positivo no puede ser en esta pila vertical completa, pues si activamos un polo positivo en esta pila vertical completa, se activará un polo negativo, y eso está prohibido por el número índice 0. Por lo tanto, como conclusión tenemos que este polo, entre comillas, se activará, esta pila, perdón, por ambos polos se activarán, entre comillas, en forma neutra. ¿De acuerdo? Ahí está, en forma neutra. No puede activarse, ¿no? Positivo, negativo, negativo, positivo. Se activa, entre comillas, en forma neutra. Bien, sigamos analizando entonces. Dice dos polos positivos. Bueno, entonces aquí hay uno. Entonces, y el otro no puede ser aquí, en esta pila horizontal. Pues si activamos acá en positivo, más con más, dos polos de igual signo se repelen. Por lo tanto, el otro polo positivo será en esta posición horizontal, ¿no? La siguiente, de la parte inferior. Más, inmediatamente se activa el otro polo opuesto. Y también, como conclusión, podemos decir, ya que tenemos activados los dos polos positivos de esta columna y cero negativos, podemos también deducir que esta pila de acá, horizontal, se debe activar, entre comillas, en forma neutra. ¿De acuerdo? En forma neutra. Bien, entonces ahí hemos resuelto completamente esa fila inferior y esta columna, ¿no? Tres polos positivos, tres negativos, ahí están. Y acá esta columna, dos polos positivos, están ahí, ¿no? Exactamente. Bien, continuamos entonces. Por ejemplo, podemos trabajar, observar aquí en esta columna, ¿no?, de la derecha, del extremo derecho. Hay dos polos positivos, dice. Debe haber, perdón, ¿no? Debe haber dos polos positivos al final del juego, ¿no? Y dos polos negativos. Ya va un positivo. Entonces, bueno, en la suma son 4.
Entonces observemos lo siguiente, que este de acá necesariamente debe activarse, ¿no? Pues si se deja, si se activa en forma neutra, tendríamos solamente uno, dos, tres polos. Y acá me dice que en total hay 4, ¿no? 2 y 2, 4. 2 positivos, 2 negativos. Por lo tanto, necesariamente, obligatoriamente, esta pila en vertical debe activarse. Ahora, ¿de qué forma? Esto, la activación precedente lo resuelve, ¿no? Entonces, esto debe ser positivo. Pero vamos a hacerlo con verde. Esto de acá debe activarse en positivo. Y el otro polo en negativo, ¿no? Siempre que se active un polo, inmediatamente se activa el polo opuesto de la pila, ¿no? Bien, entonces hasta aquí entonces tenemos en esta columna dos polos positivos, uno negativo. Falta uno más, podría ser aquí en esta fila superior o en la siguiente, ¿no? Eso todavía no hay forma de resolverlo. Vayamos por ejemplo con el mismo argumento, sí, por ejemplo acá en esta columna, ¿no? En esta columna dice dos polos positivos, dos negativos. Entonces el mismo argumento, ¿no? Este polo, perdón, esta pila vertical no puede dejar de activarse, ¿no? Pues, de acuerdo, si lo activáramos en forma neutra, tendríamos un polo, 2, 3, y la suma total de polos es 2 positivos, 2 negativos es 4. Por lo tanto, esta pila en vertical necesariamente se activa, ¿no? ¿De qué forma? Bueno, dependerá de esto de aquí, ¿no? De lo que la activación previa. Entonces, esto de acá se activa en forma negativa este polo de la pila y en la parte superior en forma positiva. Bien, ahí está. Bien, entonces ya hemos activado entonces, ¿no? Dos polos negativos, falta en esta columna dos polos negativos, un polo positivo, falta uno más. ¿Dónde podrá resultar eso? Ya no puede ser acá, porque un polo positivo aquí se repele con este polo positivo. Por lo tanto, el otro polo positivo debe ser en la parte inferior, ¿no? Acá. Más inmediatamente se activa el polo opuesto de la pila, negativo. Bien, como ya completamos dos polos positivos en esta columna, dos polos positivos y dos negativos, esta pila, completa, se activará entre comillas en forma neutra, ¿no? Entonces para eso se indica con una X, ¿no? En cada polo de la pila. Bien, ¿qué más? Por ejemplo, si seguimos acá, ¿no? En esta fila tenemos, dice, dos polos positivos. Debe haber, ¿no? Al final, dos polos positivos, dos negativos. Pero eso ya están ahí, ¿no? Dos positivos, dos negativos. Por lo tanto, esta pila de acá y esta otra que están en vertical se deberán activar en forma neutra, ¿no? ¿De acuerdo? Pues los polos, los números índices ya están resueltos, ¿no? Entonces se activan en forma neutra. Muy bien, ahí está. Bueno, ¿dónde más podemos seguir? Por ejemplo acá en la fila superior, ¿no? En la fila superior nos indica que hay dos polos positivos y uno negativo. Entonces están quedando ya, ¿cuántos polos? 1, 2, 3, exactamente 3, ¿no? La suma de 2 y 1. Bueno, como hay dos polos positivos, uno de ellos estará acá en horizontal y el negativo estará acá también, ¿no? Y entonces el positivo debe ser aquí, ¿no? En la tercera pila. Entonces este de acá será positivo, activamos el positivo e inmediatamente en la parte inferior el negativo, ¿no? Bien, eso que me trae como consecuencia, por ejemplo, en la siguiente fila, ¿no? Dice un polo positivo, uno negativo, y ya están, un positivo y un negativo en la fila. Por lo tanto, esta fila en horizontal se debe activar entre comillas, en forma neutra, ¿no? Para completar la fila. Bien, a continuación entonces ya lo que falta es, por ejemplo, analizar acá, ¿no? Esta columna, por ejemplo, ¿no? Dice un polo positivo, dos negativos, ¿no? Los dos negativos ya están acá, dispuestos, ya están colocados, activados, podemos decir. Entonces el polo positivo que falta será
activado en la pila final, ¿no? Positivo acá e inmediatamente negativo en el polo opuesto, ¿no?, de la pila. Bueno, con esto hemos completado la plantilla y como se observa, los números índices están bien resueltos, ¿no? Por filas, 2 positivo, 1 negativo, ahí está. 1 y 1 está positivo, negativo. En la que sigue, 2 positivos, 2 negativos, 2 positivos, 2 negativos. En la que sigue, un positivo, aquí está, y 2 negativos, ¿no? Ahí está. Y la inferior, 3 positivos, 3 negativos, también están. En vertical, de igual modo, ¿no? Acá se lee un positivo, 2 negativos. Está el positivo y los 2 negativos. La siguiente columna, un positivo, un negativo, está acá, ¿no? La siguiente columna, 2 y 2. 2 positivos, 2 negativos, 1, 2 y en negativos acá 1 y 2. En la siguiente, solamente 2 positivos, 0 negativos. Entonces acá hay 1 y 2 positivos. En la penúltima, un positivo, 1, 2 negativos están acá. Y igual, ¿no? De igual modo, en la última columna del extremo derecho, 2 positivos, 1, 2 y 2 negativos, 1 y 2. Con esto entonces hemos concluido la resolución de la plantilla número 1 de nuestro libro Pilas de la colección Más allá del Sudoku. Gracias.